Bueno, ¿qué vamos a hacer? Entonces pónganle cuidado. La práctica que vamos a montar va a ser algo como esto. Está en mi tablero. Entonces la idea es que vamos a tener un equipo Cell 451. ¿Listo? O sea que básicamente hace un equipo de patio, un equipo de campo. Entonces, claro, los equipos de campo no tienen ICCP. O sea que no vamos a poder leerlo por ICCP. Entonces vamos a crear un centro de control por acá, que va a ser centro de control uno. Y ese centro de control, ¿qué va a hacer? Le pongamos por acá arriba. Entonces, él va a crear un servidor, y va a crear por acá un server, que va a permitir, perdón, el server, entonces, el servidor lo va a crear por este lado, ya miramos. Va a crear un cliente que va a leer a este servidor, ¿no? O sea, cuando hablamos de un equipo de patio, estamos hablando de que esto es un servidor, ¿no? Este es un server o esclavo, ¿no? Como le quieran llamar. Bueno, realmente como le quieran llamar, no, porque es que si estamos hablando de TCP/IP sería server, y si estamos hablando de canales seriales, sería esclavo. Listo, entonces, para aquí tenemos un cliente. Escribimos todo esto en inglés. Pero ¿qué pasa? Como les decía, este no tiene ICCP. Entonces la conexión que vamos a establecer por acá va a ser de tipo 61850. ¿Listo? Entonces por 61850 vamos a leer la información de este señor. ¿Listo? Ahora, vamos a crear varios centros de control. Entonces para acá él va a crear un servidor para que alguien más pueda leerlo. Entonces miren lo que vamos a hacer. Vamos a crear un centro de control 2. Vamos por acá con todo esto. Vamos por acá. Entonces, igual este centro de control va a crear un cliente y ese cliente se va a conectar a este servidor de acá. ¿Sí lo ven? Miren, se conecta a este servidor de acá. Pero ya esta conexión sí va a ser por ICCP. ¿Sí ven? ICCP. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es que este cliente conecta a este de acá. Y así vamos a seguir. Entonces, mire que este centro de control ya tiene todos los datos de este equipo 451, ¿sí? Pero puede que él tenga también que reportarle a alguien más. Entonces vamos a crear otro centro de control. Y él le va a enviar información desde este hacia este, entonces de este servidor a este cliente, también por ICCP. Y así vamos a crear así como una cadena en donde todos vamos a recibir la misma información de este es el 4151, pero a través de ICCP y en forma encadenada, ¿no? O sea, a través de cliente-servidor, cliente-servidor. ¿Listo? ¿Qué tal les parece el ejercicio? Entonces, para esto, vamos a utilizar lo que es el Axon Builder. ¿Listo? Entonces, Axon Builder es uno de nuestros productos que tienen la capacidad de ser IHM. ¿Sí? Mire, es este que tenemos por acá. Me les muestro por acá algo que tengamos creado con esto. Bueno, aquí lo tenemos. Entonces, por ejemplo, mire, el equipo que tenemos, el... no he aprendido. Está arrancando. Ahí lo tenemos. Mire, este equipo es el que vamos a utilizar. Entonces, vamos a poder ver los diferentes estados. En el laboratorio tenemos más equipos, ¿sí? Pero dependiendo de las prácticas, pues vamos utilizando uno u otro. Para esta práctica solamente vamos a utilizar este de acá. Y la idea es que vamos a hacer el monitoreo de esto de acá. Él también tiene voltajes y corrientes.
Y de hecho yo también le puse una simulación para poder ver unas señales digitales que están cambiando constantemente. ¿Ok? Y de esta forma pues vamos a ver que realmente si estamos recibiendo información o no. Entonces, lo primero es obtener la información de este equipo por 68.5. Ah, bueno, entonces esto de acá que tenemos es el Action Builder. ¿Sí? Bueno, no vamos a alcanzar a hacer toda una interfaz, sino que únicamente vamos a obtener los datos, ¿no? Vamos a ver que los datos están llegando hasta nuestro servidor y luego de que ya los tenemos ahí, pues podríamos después graficarlos. ¿Ok? Bueno, yo pienso que hasta podríamos de pronto alcanzar a hacer un gráfico muy sencillo. Entonces veamos qué pasaría. Entonces lo primero que vamos a hacer todos, los que estén conectados, va a ser abrir el server config. Entonces, mire, de todos estos programas que tenemos acá, vamos a utilizar este de acá. Entonces, el server config va a ser el servidor de datos. ¿Ok? Entonces, Action Builder está creado de la siguiente forma. Tenemos un, una parte que le llamamos el servidor. ¿Sí? Entonces, como Action Builder, tenemos Action, Action Builder Server. Entonces, este de acá es el que se encarga de recoger toda la información. ¿Ok? Entonces, es el que se conecta a los equipos de campo, recoge eh, por 6850, por Modbus, por 104, por cualquier tipo de protocolo de nuestro sector, recoge información y la puede publicar hacia otros equipos, ¿sí? Entonces la puede publicar por ICCP, por 104 o por protocolo propietario para nosotros ya hacer las animaciones, ¿no? Entonces que aquí tenemos el interruptor, que el seccionador, ¿sí? Y por acá tenemos abajo un seccionador, en fin. Entonces todo eso lo vamos a hacer a través del cliente. Entonces hay una parte que es el cliente y es el que permite hacer los gráficos. Entonces, ahora vamos a configurar el que, por acá, el que dice mm, AE Builder Server Conf. Entonces aquí debe haber algo abierto por ahí. Le vamos a dar nuevo proyecto. Entonces aquí en File y le decimos nuevo. New. Y le vamos a dar un nombre a este proyecto. Entonces escribámosle, por ejemplo, práctica o test y CSP. ¿Les parece? Voy a decir guardar y ahí ya creamos el proyecto. ¿Cómo vamos hasta ahí? Listo, entonces aquí ya abrimos el software que nos va a permitirle publicar por ICCP, ¿no? Pero como les decía, mi equipo no tiene ICCP, mi equipo de campo no tiene ICCP, solamente tiene 61850. Entonces voy a necesitar leer este equipo por 61850. Entonces para esto necesitamos tener el archivo SSL. ¿Ok? Bueno, como 7850 es otro de los protocolos que es abierto, los podemos aquí con alguna herramienta. Por ejemplo, esta herramienta es para 61850. Voy a traer el archivo de ese equipo. Es un cell, es el 192.168.0.50. Voy a decir aceptar. Y mire que aquí ya me trajo toda la información de este equipo. Voy a guardar. eh, y vamos a ponerle, bueno, ya pongámosla como un escritorio, pongámoslo, de fácil acceso. Esto no lo tienen que hacer ustedes, ¿sí? Esto lo estoy haciendo yo para poder obtener la información de 61850 y luego pasársela a cada uno de ustedes. Bueno, aquí le vamos a poner como cell, pongámosle, cell lab. Listo, ya cortamos el archivo y voy a poder aquí
configurar por 61850 mi equipo, ¿no? Voy a decir leer SSL y en el escritorio va a cargar el archivo setlab. Ahí está. Y listo, ahí tendría toda la información. Ah, bueno, verifiquemos qué tanta información para no traernos cosas que no nos interesen. Vamos qué información está trayendo esto. Nos trae la posición del interruptor, el bloqueo. Estos bloqueos no los traigamos. Nos trae el bloqueo de apertura y de cierre de estos otros. Esto tampoco. Tiene unos remote bits. Esto no lo traigamos. Bueno, dejémoslo ahí. La posición del seccionador. Y unas señales de comunicaciones que son las que configuré para que estén cambiando automáticas y podamos recibir eventos, ¿sí? Como si fueran eventos del sistema. Entonces, esas son las señales que va a traer de tipo digital. Ahora de tipo analógico. Aquí en analógico, bueno, tenemos mucha información. Vamos a traer únicamente lo que tenga que ver con señales analógicas de estados. ¿Ok? Entonces, miren, nada de esto. Este es una magnitud. Entonces traemos solamente esa señal instantánea. Y esa sí me sirve, esta no. Esta es otra señal. En algún caso específico podríamos necesitar esas señales, pero para nuestra práctica solamente quiero ver el voltaje y la corriente que está llegando. Entonces, mire, aquí sabemos que es el voltaje. Digamos, esta es la corriente. Tenemos corriente de la fase A, valor instantáneo. ¿Ok? Pero este es el ángulo, este no es. Este es magnitud. Aquí, ángulo, magnitud, me está trayendo ahora los ángulos. Oh, magnitud, ahí está. Listo. Ahí ya tendríamos toda la información que me interesa. Aquí tengo varios reportes de 61850, entonces voy a deshabilitarlos, que me quede solamente uno, para que me vaya a empezar a traer información repetida. Entonces, ahí está. Listo. Ya de esta forma ya traemos la información de 61850. Vamos aquí a ver cómo quedó esto. Pues, bueno, no me va a traer control, solamente monitoreo. Para control sería lo mismo, ¿no? Le voy a decir aquí que voy a sincronizar la información de 61850. ¿Ok? Y dentro de tags, mira, ya tengo las señales de allá y los voltajes. Ahí están los 6 voltajes que me interesan. Vamos a probarlo, veamos que realmente sí esté funcionando. Aquí guardará esto. Como les digo, este paso solamente lo hago yo y ya ahorita ustedes empiezan a hacer el paso de obtener la información, ya por ICCP. Entonces, si ustedes quieren hacer este tipo de pruebas, pueden descargar el software y él les da 6 horas 5 horas, sí, 5 horas para poder trabajar y a las 5 horas separa los servicios y vuelven y empiezan. Listo. Mire que aquí tenemos las señales. Entonces, mira, aquí hay unos voltajes, aquí hay unas corrientes, aquí están las señales que les decía que están cambiando automáticamente. Ahí ya tenemos información que vamos a poder reportar.
Ahora voy a enviar esto a través de ICCP. ¿Ok? Entonces, para esto, el maestro viene a ser maestro o cliente, es el que habíamos creado acá. Entonces, mire que aquí ya hicimos esta parte. ¿Sí? Esto de aquí ya está hecho, ya configuré el cliente de 31850 y toda esta parte de configuración. Ahora voy a crear un ICCP esclavo para que se empiece a conectar el primer maestro. ¿Listo? Y ese va a conectar el primer esclavo y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces ahora yo voy a entrar a sus máquinas y les voy a ir indicando qué es lo que toca ir haciendo para poder que se vaya conectando el resto de personas. ¿Listo? Entonces, ya tengo toda esta información. Entonces lo que voy a hacer es crear un maestro por acá. Em, mm, bueno, ya creé el maestro, entonces ahora necesito crear el servidor o el esclavo. Como aquí pueden ser seriales o TCP/IP, entonces se les puso esclavos, pero podría ser, pero realmente sería un servidor, ¿no? Entonces voy a crear el servidor. Aquí me pregunta, ¿por cuál canal, por cuál IP voy a salir? Entonces, no hay problema. Voy a salir por cualquier tarjeta que tenga. A esto lo voy a llamar ICCP Slave, ¿sí? Bueno, esto lo podemos hacer todos, ¿sí? Porque todos tenemos que crear un servidor de ICCP. Entonces todos vamos a hacer este paso. Y mire que todos necesitamos crear un servidor ICCP Slave. Bueno, entonces le vamos a cambiar este nombre. Le vamos a poner ICCP Slave. Aquí le puedo decir copiar, control C, o no o copiar con botón derecho, como quieran. La comunicación es simple. Recuerda que les decía que aquí podríamos tener bidireccional. Entonces vamos a crear una comunicación simple, ¿sí? Que vendría a ser la más sencilla. Ya la direccional es un poco más compleja porque toca hacer otras configuraciones. Por ahora vamos a trabajar con la simple. Em, aquí me pregunta que si quiero utilizar el chequeo de la capa OSI. Entonces, ¿a qué se refiere con esto? Entonces, cuando hacemos el chequeo de la capa OSI, quiere decir que todo el direccionamiento tiene que estar bien el direccionamiento de la capa de transporte, de la capa de selección y de la capa de presentación. Entonces, si en maestro y en esclavo no está bien esto, no va a permitir hacer el enlace. Pero como les decía, hoy en día podemos trabajar únicamente con IP y puerto. Entonces, no necesito hacer la verificación del modelo OSI. Entonces, si le digo, si yo esto sin seleccionar, me va a conectar sin ningún problema. La parte de seguridad. Entonces, para poder hacer seguridad necesitaríamos los certificados. Vamos a traer sin seguridad, entonces no habilitamos seguridad. Por acá tenemos cómo se va a llamar mi dominio. Entonces aparece como ICCP1, dejémoslo ahí por defecto. La estampa de tiempo, utilicemos la estampa de tiempo local y listo. Entonces solamente vamos a hacer esas dos configuraciones. Vamos a cambiar el nombre del ICCP esclavo y lo que va a ser la estampa de tiempo de este señor. Listo, no vamos a hacer nada más por ahí. Voy a decir, bueno, aquí tenemos la tabla bilateral. Entonces decimos que la tabla bilateral va a tener este nombre y este qualifier. Vamos a dejar todo la misma tabla bilateral para que no haya problemas cuando los conectemos. Y lo mismo que la application title. Entonces mire que estos tres valores son los que nos van a definir cuál es la tabla bilateral que vamos a utilizar, que le va a dar permiso al otro cliente utilizar esta información. Voy a decir aquí aceptar y listo. ¿Qué más hacemos por acá? Ya creé el esclavo. Bueno, básicamente vemos que era muy fácil crearlo. Voy a necesitar crear un punto de acceso. El punto de acceso es simplemente el enlace entre el maestro, bueno, realmente el esclavo que tenemos acá, y todas las comunicaciones internas. Le voy a decir acá, aquí pego el nombre que había utilizado arriba
El tipo de esclavo es ICCPS de SLE y vuelvo y pego acá. Le doy Enter y aquí ya tendríamos un enlace para poder comunicarnos por la parte esclava. Listo, entonces, esto es el paso que debemos hacer todos. Ahora ya no pueden seguir, ¿sí? Esto lo voy a hacer únicamente yo porque esto no les va a aparecer. Ahorita que ustedes reciban la información, entonces ahí sí pueden continuar. ¿Listo? Para esto voy a crear el, aquí en esclavos, voy a crear el equipo esclavo. Y en ese esclavo voy a traer todas las señales que voy a publicar, ¿ok? Entonces aquí lo que tengo que hacer es pasar las señales maestras, o sea, las que vienen del cel, hacia el esclavo. Digo, arrastrar todo esto. Miren que aquí ya quedaron las señales discretas y las señales análogas, ¿ok? Bueno, vamos a esto. Le voy a decir, ¿ok? Guardo y envío. Ah, esperando, así. Entonces aquí ya estoy leyendo las señales. ¿Dónde está mi gráfico? Ya estoy leyendo las señales 451. Ya creé aquí el servidor. Y ahora nos vamos a ir para nuestro primer cliente.